Y aquí comienza Costumbres Argentinas, un programa de costumbres y cultura argentina, con la conducción de Marcela Barrientos, a través de Tinta de Escritores y Radio América. Hola a todos, bienvenidos a Liber in the Dark. Hoy les vengo a hablar de una autora muy buena, que es una poeta argentina y se llama Alejandra Pizarnik. Hoy decidí hablarles de Pizarnik porque tengo un oráculo que aquí les dejo el unboxing o por aquí, no sé en dónde. Y decidí hacer una sección que se llama Mujeres en la Literatura, en donde cada mes voy a traer una biografía de diversas mujeres que hicieron cosas buenas por la literatura. Barajé las cartas y salió mi preciosa Alejandra Pizarnik, así que vamos a comenzar con su biografía. Su nombre completo es Flora Alejandra Pizarnik y nació el 29 de abril de 1936. Fue hija de extranjeros polacos que emigraron a Argentina debido a las guerras de ese momento y también por todo lo caótico que estaba el mundo. En las diversas fuentes donde investigué, por lo regular su hermana es quien nos narra su niñez, y ella nos cuenta que Pizarnik desde niña amaba la lectura. Y esto surgió a raíz de que en su época, obviamente las dos hermanas Pizarnik tenían que hacer cosas de aparentemente mujeres, como no sé, cocinar, aprender a bordar y diversas cosas más, pero simplemente a ella les aburría. Y su mamá, para que ya no molestaran, les daba unos cuantos centavos y con estos centavos ellas iban a la biblioteca a comprar unos libros. Así que desde aquí podemos ver que la obra de Pizarnik es tan buena porque lleva toda una vida de estudios. Desde niña ella se cultivó muchísimo y leía y le encantaba aprender sobre todo. Ya adentrándonos en su adolescencia, para mí es un punto clave porque aquí aparecen algunos problemas psicológicos en Pizarnik. ¿Y esto por qué? En todas las épocas hay estándares de belleza femeninos. Y para los de esa época, Alejandra pensaba que era fea, pensaba que era no atractiva, y es que ella tenía una tendencia a engordar. Y esto no es solo un problema para Alejandra, realmente es un problema para muchísimas personas que sufren problemas de autoestima alrededor del mundo. Sin embargo, ella hizo cosas no muy buenas y comenzó a medicarse. ¿Con qué empezó a medicarse? Con anfetaminas. Y para nuestra época puede sonar demasiado irracional medicarse con anfetaminas, pero realmente en la época de Pizarnik era legal, podrías conseguir anfetaminas en cualquier farmacia. Y ahora, para agregar una pizca de preocupación a la pequeña Alejandra Pizarnik, ella también tenía una gran tendencia al acné, y este acné era muy notorio, así que sí le dejaba bastante marquitas en su cara y eso la volvió muy insegura, por lo cual en este lapso de tiempo se empezaron a forjar los problemas que próximamente tendría. Adelantándonos un poquito más en el tiempo, en 1954 ella entra a la Universidad de Buenos Aires, donde comienza a estudiar filosofía y letras, lo cual me hace muy feliz, debo decirlo, y es un punto importante porque aquí conoce a Bajarlía. Él fue su maestro y también su pareja romántica, a pesar de que él le llevaba bastantes años. Realmente ella se pudo nutrir mucho de Bajarlía porque él era un novelista, cuentista, ensayista y dramaturgo, así que él tenía muchos conocimientos que le pasó a Pizarnik. Sin embargo, no hay que restarle mérito porque ella toda la vida se la pasó leyendo y escribiendo, y para sus escasos 19 años, de verdad, todo el tiempo escribía sin parar. Y ya cuando tuvo 21, con la ayuda de su padre, pudo publicar su primer libro, llamado La Tierra Más Ajena. Muy poco tiempo después, me parece que en menos de un año, ella publica su segundo libro, y aquí vamos a ver sus temas más recurrentes, que son la soledad y la muerte. Algo digno de destacar es que Pizarnik amaba París con toda su alma y es un punto clave para su vida porque después le traería cosas muy buenas. Ella amaba París con todo su corazón porque sus padres la criaron con música francesa, así que en 1960 decidió irse a vivir para allá. Y es muy importante porque aquí conoció a muchos escritores buenos. Para que se hagan una idea, ella conoció a Simone de Beauvoir y le hizo una entrevista. Realmente ella estaba muy feliz por hacerle esa entrevista, estaba muy emocionada, pero algo curioso es que después de entrevistarla le cayó mal Simone de Beauvoir y ya no quiso tener contacto con ella. También conoció a Octavio Paz y a él le voy a dedicar un video más adelante porque hay mucho que hablar sobre él, y a Julio Cortázar. No quiero centrarme tanto en el romance que ellos tuvieron o el posible romance porque creo que se habla mucho de eso y ya es demasiado. Creo que debemos de hablar de la obra de Pizarnik porque tiene mucho valor y alejarnos de esa posible relación que tuvo con Cortázar. Creo que en este tema solo hay que destacar que tuvieron una relación muy cercana y que hay unas cartas algo comprometedoras, pero realmente no quiero centrarme mucho en eso. En cuanto a su personalidad, creo que es digno destacar que ella vivía en un mundo idílico y muchos de sus amigos concordaban con eso. De hecho, ella misma decía que ella no pertenecía a este mundo. Ella realmente siempre se la pasaba soñando despierta y llegó a tal punto en que ella, siendo una adulta, no tenía ninguna noción de cómo hacerlo. Algo tan sencillo como alimentarse, como hacerse de comer, no lo podía hacer porque le resultaba bastante difícil o simplemente no le interesaba. Sin embargo, ella no estaba exenta de las responsabilidades de adulto y tuvo que conseguir un trabajo que realmente odiaba muchísimo con todo su corazón.
y ella era correctora de estilo en un periódico, pero ella no estaba a gusto con este trabajo, realmente lo hacía por obligación y lo único que ella quería era vivir de la poesía. Después de 4 años viviendo en París, ella decide regresar a Argentina y esto es importante porque aquí comienzan a notarse más sus enfermedades mentales. Para empezar, ella vivía con sus padres y existían varios problemas, porque Pizarnik era un ser de noche, de verdad ella amaba quedarse despierta toda la noche escribiendo, leyendo o haciendo un sinfín de cosas. Y siempre dormía en el día, obviamente, y a su madre no le gustaba esto, como que lo odiaba y tenía muchas discusiones con ella. También tenía una personalidad bastante extraña para la época, y era una persona muy bohemia. De repente a ella le gustaba vestirse con un top, con unos pantalones aguados y un abrigo y salir hacia la calle aunque todos la miraban. Pero sí le trajo algunos problemas y después de mucho tiempo de esto, ella decidió regresar a París. Decide regresar porque quiere volver a estar como antes, con las personas que ella quería, con sus allegados y vivir de la misma manera y ser feliz otra vez. Sin embargo, cuando ella llega a París, llega en un momento bastante malo porque hay muchas protestas, hay mucha violencia y esto le impacta bastante. A consecuencia de esto, ella comienza a medicarse muchísimo, pero de verdad es un exceso. Se medicaba para dormir, para despertarse o tan solo para mantenerse despierta. Y comienza una época muy fea en su vida porque ella se siente muy mal. La depresión de verdad está a todo lo que da y ella ya no puede vivir. En su obra se puede ver muchísimo esta etapa oscura porque los temas son bastante feos, bastante sombríos. Realmente es una poesía muy buena, pero se nota mucho la desesperación de Alejandra. Después de todo esto, ella decide volver una vez más a Argentina, y aquí comienza algo muy feo porque ella intenta suicidarse. Al no lograrlo, sus padres deciden internarla en un centro psiquiátrico, y su poesía de verdad se vuelve más grotesca. Yo leí sus poemas, sus últimos poemas, y el estilo cambió muchísimo. De verdad son temas que te dejan muy choqueado. Es como de, ¿por qué estás escribiendo esto? Porque de verdad se ve su declive mental. En el centro psiquiátrico ella es muy honesta y le dice a los doctores que ella no quiere mejorar, que realmente ella lo sabe y que solo está ahí porque tiene que hacerlo, pero va a llegar el punto en que todo va a acabar. Y ahora, aquí pasa algo que la verdad yo no entiendo por qué, porque intentó suicidarse una vez más, tampoco lo logró. Y por alguna razón en el centro psiquiátrico la dejaron salir por unos días. Ella regresó a su casa. Y aquí está el fin de todo porque ella se suicida tomando 50 pastillas y esto fue un 25 de septiembre a la edad de 36 años. Y realmente tuvo una muerte muy poética porque en su pizarrón encontraron sus últimos versos, los cuales son: no quiero ir nada más que hasta el fondo, lo cual expresa muy bien lo que sentía Pizarnik porque realmente ella estaba en una desesperación, ella ya no podía más con esta vida. Y pues su último intento de suicidio fue exitoso y ya no tenemos más a Alejandra Pizarnik. Su velorio fue un día después, el 26 de septiembre, y gracias a este hecho se inauguró la Sociedad Argentina de Escritores, lo cual es bastante triste porque tuvo que pasar algo muy feo para que otra cosa buena pasara, que es que se fundó la Sociedad Argentina de Escritores. Y ya para finalizar, quiero recalcar que la poesía de Pizarnik es muy buena porque ella de verdad tardaba muchísimo en escribir. Si una palabra no le gustaba, ella tardaba días en encontrar una que estuviera adecuada a su poema. Y no lo digo yo, realmente todos los documentales concuerdan con esto. Así que hoy les quiero recomendar su libro La Condesa Sangrienta, porque es una obra bastante corta pero que es muy buena. Aquí realmente se puede notar el estilo de Pizarnik, un estilo muy elegante y muy bonito. De verdad a mí me gusta mucho y si tienen la oportunidad de leerlo, deberían hacerlo. Así que ahora voy a hacer otro sorteo para ver qué escritora toca en 2 meses y ahí les va. Y bueno, la escritora del próximo video de esta sección es Octavia E. Blutter. Esperen su video. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si les gusta este contenido, deberían suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes y noches sin final. Contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así, o no conocí el amor. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme,
solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Tal vez nuestro camino no sea fácil, pero estaremos juntos. Tu luz me guiará y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará mi amor por ti. Que pase, me llamas, loquita. Pero ella se quedaba allí, recostada en la puerta, sin moverse, sin responder, sollozando ahogadamente con la cara mojada de llanto. ¿Me escuchaste? No llores más, pero mira que tenés facilidad para llorar. Ahora anda. Y cuando se te pase llamame, ¿estamos? Ya que no querés decirme por qué llorás. Entonces te encogiste de hombros, la dejaste con sus ojos despintados y sus brazos cruzados en el pecho, como protegiéndose, como acunándose con miedo, y empezaste a vestirte. La camisa, la corbata, el comprimido de las 4 de la tarde, las medias, los zapatos, mojarte bien el pelo y pasarte el peine, el saco. Vamos, a las 4:30 tengo que estar en un lado. Te siguió mansamente. Ni siquiera te preguntaste por qué. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué te siguió? ¿Por qué seguía teniendo los ojos húmedos cuando paraste el taxi y la hiciste subir para que regresara a su casa? Solamente balbuceaste a modo de despedida: algún día me vas a contar por qué lloraste. ¿Contarte? ¿Acaso vos no sabías? Si cuando la conociste lo primero que te llamó la atención fue ese hueco de soledad que la rodeaba como un vidrio, y esa voz empecinada en nombrar cosas sin importancia como para poner un manto sobre lo que verdaderamente debía decirte. Y además ella te mostró su tristeza, como se muestra una herida, y vos la miraste, te hundiste en ese abismo, quisiste sumergirte allí, dijiste que tu mano estaría siempre tendida, que la querías. Lo creyó, necesitaba creerlo. Hablaron
de las cosas que los habían tenido prisioneros. A ella el desamparo, el abandono, temprana orfandad. A vos una enfermedad respiratoria que casi te mata. Y entonces se sintieron libres para el amor, estremecidos por el roce de la piel, vestales de un fuego incandescente y necesariamente eterno. Ella apoyó su cabeza sobre tu pecho y oyó latir tu corazón, como si le latiera dentro de su cuerpo. Ella recostó su soledad en tu ternura y sintió que no estaba sola, que nunca más estaría sola. ¿Te das cuenta? Tu amor la cubría como una enredadera, tu aliento humedecería el aire para que ella navegara en un oleaje tibio y azul, sin tocar las espinas del suelo, sin dolores, sin frío, sin ausencias, toda entera de temblor y luna, de risa recién nacida, de ganas de vivir, de contarle a todo el mundo que te había encontrado, que estaba enamorada de vos, que la querías, que le compraste un ramo de violetas bajo la llovizna, una tarde en Corrientes y Pellegrini, pero no voy a hacer la lista de esas pequeñas alegrías que ella magnificó hasta el delirio, porque seguramente vos ya ni te acordás de las violetas, ni de la carta que escribió en tu libreta de anotaciones, entre números de teléfono y nombres de personas importantes. Ni te acordás de sus cortas confesiones, o te acordás de alguna, pero solamente un poco, esas que te hizo con la garganta apretada y un miedo terrible de que no la entendieras o no te importara. Cuando se te pase me llamás, loquita. Cuando se le pase, ¿qué? Eso nunca se pasa. A veces se adormece, pero está latente en el fondo, debajo de la risa, debajo del entusiasmo, debajo de las espirales que dibuja la vida cotidiana. Algún día me vas a contar por qué lloraste, y si te lo tiene que contar, ¿de qué le servirá hacerlo? Si no te diste cuenta vos solo, sin que te diga nada, si te lo tiene que decir para que lo comprendas, para que lo sepas, entonces todo lo que ella creyó devotamente no fue más que un invento, un espejismo como consecuencia de su enorme desierto, una mentira con la bella forma de una flor, con el mágico perfume de una flor, pero hecha en papel viejo, que se vuelve ceniza, ni bien lo tocan los ojos. Y bueno, que se aguante, lo pensás, ¿no es cierto? Se inventó siempre tantas cosas. Se inventó, por ejemplo, un corazón grande como una casa, y ahora se pasea por su corazón como una habitación vacía, donde solo resuena el eco de sus pasos. Memoria de ceniza. Autora: Paul Divir. Voz: Lorena. Es tu amor, una flor a escondidas que me das
dando espalda a la luz, pues tu amor es la fruta prohibida que robé sin pensar en la cruz. Y es tu amor un camino muy largo que se va sin tener un final, pues tu amor sabe a vino muy viejo que vive en mi copa y que duele acabar. Es tu amor maldición, es castigo infernal, es tu amor bendición, es la flor y el puñal. Es tu amor un camino muy largo que se va sin tener un final, pues tu amor sabe a vino muy viejo que vive en mi copa y que duele acabar. Es tu amor maldición, es castigo infernal, es tu amor bendición, es la flor y el puñal. Bienvenidos al búnker del escritor. Hoy, en La poesía no pasa de moda, recordamos a Julia Prilutsky. Nació en Kiev, Ucrania, en 1912 y adoptó la ciudadanía argentina desde temprana edad. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y música en el Conservatorio Nacional. Publicó su primer libro de poesía a la edad de 18 años y pronto se convirtió en portavoz de la generación poética de los años 40. Entre sus libros más reconocidos figuran Antología del Amor, Sonetos, Solo estará la rosa. Dame tu brazo, amor, y caminemos. Dame tu brazo, amor, y caminemos. Dame tu mano
y sírveme de guía. Ya no quiero saber si es noche o día, mis ojos están ciegos, avancemos. Dame tu estar, amor, en los extremos, tu presencia y tu infiel sabiduría. Por los caminos de la sangre mía, ya no sé si es que vamos o volvemos. Y no me digas nada, no es preciso. Deja que vuelva al pórtico indeciso, desde donde no escucho ni presencio. Todo fue dicho ya, tan a menudo, que ahora tengo miedo, amor, y dudo de aquello que está al borde del silencio. Bueno, hasta aquí otra entrega del Búnker en La Poesía No Pasa de Moda. Hoy hemos recordado a Julia, así que gracias a todos los que escuchan, a todos los que siguen, o me siguen mejor dicho, por las redes. Será hasta la próxima entrega. Un saludo grande y feliz año.
Este breve cuento es en el fondo una historia de cronopios, solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador Primus y otras cosas. Se llama Las Buenas Inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso, que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre 1 metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus, sería difícil que alguien le vendiera 1 metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene 1 metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender 1 metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el Primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre 2 terrenos un rincón que mide justamente 1 metro cuadrado, y que por hallarse sito entre 2 solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura, pero 2 días después Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al hotel del pueblo donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco pero nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente, aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente 1 metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de poner la reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la tierra. Calcula entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen 3 hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie que baje y baje y baje. Por eso, cuando los ingenieros llegan 3 semanas después, todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez, o sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes, y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de 3 generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no, cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de $5.000 por minuto, con lo cual al cabo de 3 horas Gómez pliega la reposera, guarda el Primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno,
cosa que ocurre exactamente una semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo brut. Hermanao con los chañares, vivo en el monte Palomita, donde se lastima el viento con las espinas del garabatal, donde se lastima el viento con las espinas del garabatal. Cuando la noche es oscura, torean los perros cerca del corral. Seguro que el Sachapuma por ahí cerquita nomás hay ronda. Seguro que el Sachapuma por ahí cerquita nomás hay ronda. Guitarra, dame tu acento, te doy mi copla, soy montará. Ruda es mi mano de hachero, pero pa'l gasto me hay servir nomás. Ruda es mi mano de hachero, pero pa'l gasto me hay servir nomás. Detrás de los altos muelles, por donde nadie quiere pasar, vive la madre del monte en la Salamanca del Tata su país. Vive la madre del monte en la Salamanca del Tata su país. Anoche por la quebrada, vuelta a mi rancho Palomita, me dijo un verso la luna, compadecida de mi soledad. Me dijo un verso la luna, compadecida de mi soledad. Guitarra, dame tu acento, te doy mi copla, soy montará. Ruda es mi mano de hachero, pero pa'l gasto me hay servir nomás. Ruda es mi mano de hachero, pero pa'l mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Ver en la muerte el sueño, sí, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. En la pena, en la soledad,
A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Verde y humilde, el arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. Porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia También es como el pasión. río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable. En la pena, en la soledad. Si el río es ancho y profundo, cruza quien sabe nadar. Epistolar. Antología de lo íntimo. Tenía fama de ácido y de implacable, pero nadie se atreve a dudar que Atahualpa Yupanqui fue el artista más trascendente que tuvo el folclore argentino, el que llevó nuestra música de raíz a un nivel de excelencia. En 1967, durante una gira a Japón, le escribió esta carta a su esposa Nenette. Víctor Laplace lee un texto íntimo con cuestiones de entrecasa, pero también con una mirada profunda sobre su obra. Un artista que sabía que estaba haciendo canciones que lo iban a trascender, canciones para la eternidad. Querida Nenette, acabo de llegar. Son las 21:40. Aquí estoy, en la costa del mar de Japón. Hoy es mi día libre. ¿Te imaginas? La pasé viajando de punta a punta. Ayer, en Tokio, hice todas las diligencias para el concierto de Perú. Están completas, aunque no tengo confirmación de Lima. Ya veré. Si no llega, no voy. Y paso a Buenos Aires. Ya estoy curado de sorpresas. No me sorprendería, pero también puede que sean ocurrencias mías. Yo cumplo con la patria lo mejor que puedo y con innegable sacrificio y desinterés. Dios lo sabe. Bueno, te agradezco el envío de diarios. Acortaron mi viaje de hoy y esto es muy importante. Leí cada crónica con interés. Gracias a ti estoy al día con el mundo. He leído lo de Oriente Medio al detalle. Pobre mundo nuestro. La tecnología, el mecanicismo han creado una superestructura y el hombre es devorado por su propia creación en la que el espíritu no está representado. ¿Cómo me hubiera gustado vivir 100 años atrás, aún con más luchas y sacrificios, pero en plena vigencia de lo honorable, de la palabra documento y del aliento romántico que envolvía toda acción individual o colectiva? Pero, ¿qué hacen? Hoy es otro el ritmo. Lo que me dices del silencio de mi obra en radios oficiales es cosa sin importancia ya. Los asesores, los ordenadores de programas han contraído un compromiso con la decadencia y lo van a cumplir. Mejor para mí si me excluyen del tobogán. Yo creo que mis canciones tienen futuro, pero en un campo donde la cultura mantenga sus valores, lejos de la propaganda y las promociones. Nenette querida, mi salud bastante guapa, felizmente. Te envié fotos que saqué con mi Olympus.
Algunas salieron buenas. No es mi fuerte, sabes, la fotografía. Junto a esta carta va otro sobre con más fotos. Bueno, mamá, te quiero mucho y te extraño. Te siento la compañera de toda mi vida. Un beso a mi colla. Te abrazo. Tata. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella la distancia, yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña. Yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Un sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas,
Un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía. ¿Y de qué manera? Ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo, y entonces el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño, comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece, y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco nadarse en azur, el distante eco de la ciudad. Es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Cuando de pronto, dijo Martín a Bruno, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando la oscuridad del dormitorio se cree oír un sospechoso crujido. Porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable. Ya, que le explicó a Bruno, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas. En tanto que en aquel momento sintió algo distinto, algo, vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo, dijo, que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó, como siempre, sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría 2 años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino que, como es propio de esa clase de seres, se medía por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza. Días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Pero si no es así de ningún modo, le decía la muchacha, y lo escrutaba como un pintor observa a su modelo chupando nerviosamente su eterno cigarrillo.
Esperá, decía. Sos algo más que un buen mozo, decía. Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro. Sí, por supuesto, admitía Martín, sonriendo con amargura, mientras pensaba, ya ves que tengo razón, porque todo eso se dice cuando uno no es un buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. Pero te digo que esperés, contestaba ella con irritación. Mirá, sos largo y angosto, como un personaje del Greco. Martín gruñó. Pero callate, prosiguió ella con indignación, como un sabio que es interrumpido, distraído con trivialidades, en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final. Y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo, como era habitual en ella cuando se concentraba, y frunciendo fuertemente el ceño agregó, pero sabés, como rompiendo de pronto con ese proyecto de asceta español, te revientan los labios sensuales, y además tenés esos ojos húmedos. Cállate. Ya sé que no te gusta nada todo esto que te digo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo, a pesar de lo que vos te supones. Sí, también tu expresión, una mezcla de pureza, de melancolía y de sensualidad reprimida. Pero, además, un momento, una ansiedad en tus ojos, debajo de esa frente que parece un balcón saledizo. Pero no sé si es todo eso lo que me gusta en vos. Creo que es otra cosa. Creo que tu espíritu domina sobre tu carne como si estuviera siempre en posición de firme. Bueno, gustar acaso no sea la palabra. Quizá me sorprende, o me admira, o me irrita, no sé. Tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. A ver, como si Pío XII tuviera que vigilar un prostíbulo. Vamos, no te enojes. Sí, ya sé que sos un ser angelical. Además, como te digo, no sé si es eso lo que me gusta en vos o lo que más odio. Martín hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación. Miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Recordó que una vez, en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo, mientras contemplaba a sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia. Y entonces, aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver su cabeza. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio, pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor, sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado. Pero sabía, le recalcó la palabra a Bruno, sabía que algo muy importante acababa de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los Dardanelos, un señor asume la presidencia en Australia, la peste diezma una región de la India, y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento, tuve la sensación nítida de que acababa de suceder algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba.
Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta, llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que estaba sucediendo y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil, hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó. Pero, le dijo a Bruno, ya no era la misma persona. Las historietas son un medio expresivo de reciente creación, así como el cine, apenas cuentan con poco más de un siglo de vida. Sin embargo, en ese corto periodo de tiempo, la producción dentro de este género se ha vuelto inesperadamente frondosa, ofreciendo una cantidad interminable de personajes, situaciones, propuestas creativas y puntos de vista. Es por eso que hoy hablamos de uno de los personajes de historietas más icónicos. Esta es la historia de Mafalda. ¿Qué latinoamericano puede jactarse de no conocer a esta simpática cascarrabias en miniatura? Mafalda, concebida y desarrollada por el humorista gráfico Quino, es un personaje de tira de prensa argentina. Desde 1964 hasta 1973, Mafalda representó una fuerte crítica hacia el mundo de los adultos. Su propio autor la definió como un espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, permanentemente preocupada por la humanidad y la paz mundial. Esta simpática niña de cabello abundante, junto con su familia y amigos, ha cautivado a generaciones a lo largo y ancho del planeta. Desde su primera aparición, su popularidad no ha parado de crecer, llegando a ser publicada en más de 100 países y traducida a más de 30 idiomas. Actualmente sigue siendo un símbolo de los ideales por un mundo mejor y no podemos negar que se ha convertido en una obra maestra de la historieta. Para conocer su historia debemos remontarnos a los orígenes de su creador. Joaquín Salvador Lavado nació en la ciudad de Mendoza, Argentina. Desde pequeño fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío, también de nombre Joaquín, y de allí tomaría el seudónimo que emplearía a lo largo de toda su carrera artística. Pues bien, como dijimos, Quino tenía un tío el cual era un apreciado pintor y diseñador gráfico, y fue él quien despertó su vocación de dibujante, por lo que en 1945, con 13 años de edad, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, recinto que abandonaría en 1949 con el sueño de convertirse en dibujante y humorista. Finalmente, a la edad de 18 años y tras haber completado el servicio militar, Quino se trasladó a Buenos Aires dispuesto a lograr sus objetivos. Por ese tiempo se instalaría en la capital porteña en condiciones paupérrimas, dispuesto a encontrar un editor que quisiera publicar sus dibujos. Pasarían 3 años antes de ver publicada su primera página. Fue desde ese 1954 que empezaría una longeva carrera publicando sus dibujos caracterizados por un recalcitrante sentido del humor, que tras la risa escondían siempre una profunda reflexión filosófica. Si hacemos un repaso de esta parte de la vida del autor es para recordar que su obra no se limita únicamente a Mafalda. En un siglo de tantos contrastes y temblores como lo fue el siglo XX, los años 60 serían clave en la historia de la pequeña contestataria. En 1962, Miguel Brasco presenta a Quino a la Agence Publicidad, con el fin de crear una serie de historietas para promocionar la marca de electrodomésticos Mansfield. En estas tiras debían aparecer algunos de los productos de esta marca y los nombres de algunos de los personajes debían comenzar con la letra M. Por eso, Quino decidió llamar Mafalda a su personaje. El origen del nombre se debe a una película argentina llamada Dar la Cara, donde aparece una beba llamada Mafalda y Quino adoptó el nombre ya que le pareció alegre. Quino creó una serie de tiras protagonizadas por una familia clase media compuesta por un matrimonio y 2 hijos. Aquí ya aparecía Mafalda pero con un diseño arcaico. La idea era que esta tira funcionaría como publicidad encubierta al aparecer en los medios impresos. La propuesta fue presentada al diario Clarín, pero por desgracia la estrategia publicitaria fue descubierta y la campaña no se llevó a cabo. No obstante, Quino conservó estos personajes y algunas de sus tiras sin saber que le serían útiles un tiempo más tarde. En 1964, Quino acuerda con el director de la revista Primera Plana publicar a Mafalda en ese medio.
Mafalda entonces, lejos ya de cualquier propósito publicitario, se vuelve irreverente y presenta la clásica personalidad que la haría famosa. El 29 de septiembre de 1964 se publicó oficialmente la primera tira de Mafalda y la misma aparecería en la revista 2 veces por semana. Estas primeras tiras eran protagonizadas por Mafalda y su padre. Posteriormente, el 6 de octubre de 1964, aparece por primera vez la madre de Mafalda. La mecánica en estas primeras tiras era bastante simple. Mafalda se planteaba un cuestionamiento, entraba en debate con sus padres y al final ella hacía su comentario. Pronto este recurso empezó a agotarse y Quino tuvo que empezar a introducir a otros personajes. De esa forma, Felipe, primer amigo de Mafalda, aparece el 19 de enero de 1965. Pero la estadía de Mafalda en primera plana sería breve, ya que su última tira en ese medio se publicaría el 9 de marzo de 1965, y luego de esa fecha, Quino abandona la revista por diferencias creativas. Gracias nuevamente a la ayuda de su amigo Miguel Brasco, Quino consigue que Mafalda sea aceptada en el diario El Mundo desde el 15 de marzo de 1965. El Mundo era uno de los periódicos de mayor circulación en la Argentina por esos años, y a partir de aquí empezaría el imparable éxito del personaje, llegando incluso a cruzar las fronteras para conquistar América del Sur primero, y luego Europa, ganándose una fuerte presencia en la cultura popular. A través de Mafalda y sus amigos, Quino reflexionaba con humor crítico e inteligente sobre la política, la economía y la sociedad en general. Según sus propias palabras, Mafalda es resultado de una contradicción. A uno, de chico, le enseñan una cantidad de cosas que no deben hacerse, porque están mal. Pero resulta que uno abre los diarios y se encuentra con que los adultos perpetran esas cosas prohibidas a través de masacres, guerras, etc. Ahí se produce el conflicto. ¿Por qué los adultos no hacen lo que dicen? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Por esos años la Argentina se encontraba bajo el gobierno de Arturo Illia. Se fortalecía el movimiento tercermundista. The Beatles arrasaban en los rankings musicales. El movimiento hippie estaba en su apogeo. Se ensanchaba la lista de países al bloqueo estadounidense contra Cuba. Se daba a conocer la versión oficial sobre el asesinato del presidente Kennedy. Martin Luther King era condecorado con el Premio Nobel de la Paz y Jean-Paul Sartre rechazaba el suyo de literatura. De hecho, a lo largo de esta historia se producen cambios culturales y sociales tremendos en el mundo. La guerra de Vietnam, la carrera espacial, el clamor por los derechos humanos, dictaduras en América Latina y muchas cosas más que serían blancos de las reflexiones de la pequeña Mafalda. Es más, en sus episodios la vemos en las más inusuales situaciones. Interactuar con la radio y la televisión, tratar al mundo como si fuera un convaleciente, opinar sobre el plano internacional, desenvolverse en ambientes surrealistas durante la noche, entre otros no menos importantes, teniendo además que cumplir con las responsabilidades propias de la niñez, como ir a la escuela, compartir con sus amigos y evadir los platos de sopa a la hora del almuerzo o la cena. Esto último como un símbolo del costo de vida, ya que hacer sopa es relativamente barato. De esta manera, cada personaje es un arquetipo. Mafalda, protagonista de la serie, representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este un mundo mejor, aunque a menudo se muestra pesimista debido a las circunstancias sociopolíticas que aquejan permanentemente a nuestro planeta. Los comentarios y ocurrencias de Mafalda son espejo de las inquietudes sociales y políticas de los años 60. Denuncia la maldad y la incompetencia de la humanidad. Amante de los Beatles, el pájaro loco y los panqueques, detesta en cambio la sopa y a James Bond. Incomoda frecuentemente a los adultos con sus cuestionamientos sobre lo socialmente establecido. Sueña con estudiar idiomas y trabajar como intérprete en las Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial. Felipe, amigo de Mafalda y mi personaje favorito de la tira. Es un año mayor que ella y posee una personalidad más simple e ingenua. Perezoso, soñador, tímido y despistado. Vive agobiado por sus tareas escolares y tiende a angustiarse con sus propias reflexiones. Le gusta leer las revistas del llanero solitario, escuchar a los Beatles y jugar al ajedrez. Demuestra un interés amoroso por una niña llamada Muriel, quien no parece percatarse de su existencia. Vive en el mismo edificio que Mafalda y su familia. Manolito, hijo del dueño del almacén Don Manolo, representa las ideas del capitalismo y el conservadurismo, además de constituir una caricatura del inmigrante gallego.
Es tosco, ambicioso y materialista, pero no es una mala persona. Además de acudir a la escuela, ayuda a la venta y distribución de mercancías en el almacén de su padre. A diferencia del resto de los personajes, a Manolito le gusta la sopa y desprecia a los Beatles y a las tendencias juveniles de los años 60. Posee un gran oportunismo comercial en detrimento a su fantasía e imaginación. Su sueño es convertirse en un importante ejecutivo dueño de una cadena de supermercados. Susanita. Parlanchina, malintencionada y chismosa, puede llegar a ser agobiante para el resto del grupo aunque ella no lo percibe. Es racista, despectiva con los pobres, admiradora de la oligarquía y más preocupada por la imagen y la moda que el resto de sus amigos. Sus pasatiempos favoritos son jugar con Mafalda a representar situaciones sociales propias de los mayores, así como discutir con Manolito, a quien desprecia por rústico e ignorante. Es enamoradiza y muestra interés romántico por Felipe, quien no le corresponde. Es también egoísta y rencorosa, pero valora la gran amistad que le une a Mafalda. Su máxima aspiración es casarse, ser una madre de clase social acomodada y tener muchos hijos, asumiendo el rol tradicionalmente asociado a la mujer, por lo que contrasta fuertemente con los ideales de Mafalda. De esta manera, Susanita y Manolito son los únicos personajes que realmente saben lo que quieren de la vida. Miguelito. Un año menor que Mafalda, es un soñador como Felipe, pero mucho más egoísta y agresivo. Acostumbra a hacerse preguntas complejas y absurdas sobre la realidad que al final de cuentas carecen de importancia. Es también más inocente que el resto de la pandilla. Por otro lado, es un enfervorizado defensor de Benito Mussolini, entusiasmo que le fue inculcado por su abuelo fascista. Es directo y sincero con las personas, pudiendo llegar a parecer cruel en ocasiones, pero también sabe recibir críticas. Guille es el hermano pequeño de Mafalda y el único personaje que crece físicamente a lo largo de la tira. Es el típico representante de la edad de la inocencia para quien descubrir el mundo es una aventura cada día, por lo que protagoniza travesuras propias de los niños de su edad. Demuestra un fuerte interés precoz ante las fotografías de Brigitte Bardot. Tiende a ser irreverente y junto a Manolito es el único personaje al que le gusta la sopa. Libertad. Último personaje en unirse a la pandilla. Es muy baja de estatura, lo cual es un cómico guiño político ya que es motivo de comentarios recurrentes de los demás personajes. Posee un espíritu revolucionario y proyecta abiertamente ideas políticas en contra del sistema establecido. Es el único personaje más liberal que Mafalda, contrastando fuertemente con Manolito y Susanita. También es el personaje que más conversa con Mafalda sobre temas sociopolíticos, y ambas parecen concordar ideológicamente, aunque Mafalda tiende a ser más pragmática. Libertad aspira a que el pueblo tome conciencia de la situación de su país, se levante en una revolución social y cambie las estructuras de la nación. Dice gustar de la gente simple, pero paradójicamente su retórica se vuelve muy confusa cuando habla de ella. Pues bien, como dijimos, la llegada de Mafalda al mundo significó su salto a la fama. Durante su estadía en este medio aparecieron Manolito el 29 de marzo de 1965, Susanita el 6 de junio de 1965 y Miguelito en febrero de 1966. Para finales de 1966 la tira ya se publicaba en varios periódicos del interior de la Argentina y para Navidad de ese año se publicó el primer álbum recopilatorio de Mafalda, que se agotó en nada menos que 2 días. Pero estos años no serían nada fáciles para el autor, llegando a convertirse en una labor desgastante. Según sus propias declaraciones, a Quino siempre le ha costado hacer los dibujos iguales, llegando incluso a calcarlos en ocasiones. Además, le costaba mucho no repetirse. Ciertamente, Quino nunca se imaginó que iba a durar tanto tiempo con Mafalda. En medio de este momento de gloria, Mafalda se entera que va a tener un hermanito en agosto de 1967. Por desgracia, el diario El Mundo, tras una serie de eventos políticos desfavorables, se vio obligado a retirarse, por lo que no se volvió a saber de Mafalda durante 5 meses. Quino aprovecharía este momento de incertidumbre para concretar el nacimiento de Guille el 21 de marzo de 1968, cuando la tira no se publicaba. Finalmente, Mafalda vuelve a publicarse el 2 de junio de 1968 en el semanario 7 días, a razón de 4 tiras por semana, con el hermanito de Mafalda ya nacido. Ese año se empieza también a publicar en Italia, y en 1969 se publica el primer álbum por primera vez en el ámbito internacional,
nuevamente en Italia, con prólogo de Umberto Eco, quien ha reconocido amar muchísimo al personaje y considerarlo imprescindible para comprender a la Argentina. Mafalda no es solo un personaje de historietas. Para comprenderla conviene trazar un paralelo con otro gran personaje a cuya influencia no es ajena, Charlie Brown. Charlie Brown es norteamericano, Mafalda sudamericana. Charlie Brown pertenece a un país próspero, a una sociedad opulenta en la que trata desesperadamente de integrarse, mendigando solidaridad y felicidad. Mafalda pertenece a un país denso de contrastes sociales, que a pesar de todo querría integrarla y hacerla feliz, pero ella se niega y rechaza todas las ofertas. Charlie Brown vive en un universo infantil propio, del cual están rigurosamente excluidos los adultos. Mafalda vive en un continuo diálogo con el mundo adulto, mundo al cual no estima, no respeta, hostiliza, humilla y rechaza. Charlie Brown ha leído evidentemente a los revisionistas freudianos y anda en busca de una armonía perdida. Mafalda, con toda probabilidad, habrá leído al Che. El 15 de febrero de 1970 aparece Libertad, último personaje en formar parte del clan, pero a pesar del éxito y la fama internacional, aquello no impediría que Quino tomara una decisión para muchos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, por lo que el 25 de junio de 1973 se publica la última tira del personaje. Me costaba mucho no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final, es porque la cosa no va. Y por respeto a los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo, decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer. A diferencia de otros colegas suyos que han hecho perdurar las tiras apoyándose en un equipo de guionistas y dibujantes, Quino se resistió a perder el contacto personal con su creación. Jamás quiso adoptar esa modalidad de trabajo por considerarla no adecuada a su estilo. De esa forma, Quino vuelve a concentrarse en sus páginas de humor a las que siempre se ha dedicado. No obstante, Quino ha vuelto a dibujar a Mafalda y sus amigos en ocasiones, destacándose su colaboración en campañas de defensa de la niñez y a favor de la educación y de la democracia. Sin embargo, el interés por Mafalda seguiría vigente. Sus libros continuarían reimprimiéndose, sería elegida para acompañar diversas campañas sociales, viajaría en la imaginación colectiva de infinidad de naciones que son muy diferentes entre ellas culturalmente, y se volvería familiar ante generaciones que no la vieron nacer ni tampoco vivieron el contexto en el que se desarrolla. En 1984, Quino es invitado para integrar el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, donde conoce al director de cine de animación Juan Padrón, hecho importante porque en ese momento son llevados a formato animado varias de sus ideas. Y en 1993 la empresa española DG Producciones S.A., en coproducción con Televisiones Españolas, produce 104 episodios de Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de duración cada uno, dirigidos por Juan Padrón en Cuba. También se harían otras adaptaciones del personaje a formato animado, pero Quino nunca aceptaría una adaptación al cine. Así también la popularidad de Mafalda y su carácter contestatario han llevado a que con frecuencia el público se adueñe de los personajes de la historieta, recurriendo a ellos para comunicar sus propias ideas. Así, se han utilizado con fines pedagógicos, políticos y de denuncia social, originales hechas por Quino y variantes realizadas anónimamente. Actualmente en Buenos Aires existen varios lugares y monumentos dedicados al personaje. En 2014, Mafalda cumplió 50 años de existencia y aún hoy sigue manteniendo la misma dosis de genialidad y actualidad. Desde su concepción hasta hoy, ha escalado a convertirse en todo un registro de la clase media argentina de los años 60 y de los episodios que resaltaban en el escenario mundial del momento. También se transformó en un estandarte de la lucha por la igualdad social, cuando la liberación femenina o el rechazo al racismo aún estaban dando sus primeros pasos. Mafalda es como un tango, violenta, enérgica en ocasiones y también relajada, infantil, melancólica. Su casi infinita capacidad para cuestionar problemas anteriores, contemporáneos y posteriores a ella es verdaderamente admirable. De ser una crítica a la sociedad argentina de su tiempo, se ha convertido en todo un símbolo a nivel mundial. Sin duda, un personaje cuyos mensajes valen la pena escucharlos, quizás para un día poder decir como dijo Julio Cortázar: no tiene importancia lo que yo piense de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piensa de mí.
Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, así que por favor no se vayan sin dejar su like, comentar y compartir este video con sus amigos fanáticos de Mafalda. Recuerden además activar la campanita de notificaciones si no quieren perderse ninguno de mis videos. Desde ya, gracias por estar aquí y espero verlos de vuelta próximamente. Un fuerte abrazo, que estén bien.
Hay que caer y no se puede elegir dónde, pero hay cierta forma del viento en los cabellos, cierta pausa del golpe, cierta esquina del brazo que podemos torcer mientras caemos. Es tan solo el extremo de un signo, la punta sin pensar de un pensamiento, pero basta para evitar el fondo avaro de unas manos y la miseria azul de un Dios desierto. Se trata de doblar algo más que una coma en un texto que no podemos corregir. A veces me parece que estamos en el centro de la fiesta. Sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Así como no podemos sostener mucho tiempo una mirada, tampoco podemos sostener mucho tiempo la alegría, la espiral del amor, la gratuidad del pensamiento, la tierra en suspensión del cántico. No podemos ni siquiera sostener mucho tiempo las proporciones del silencio cuando algo lo visita, y menos todavía cuando nada lo visita. El hombre no puede sostener mucho tiempo al hombre, ni tampoco a lo que no es el hombre, y sin embargo puede soportar el peso inexorable de lo que no existe. Detener la palabra un segundo antes del labio, un segundo antes de la voracidad compartida, un segundo antes del corazón del otro, para que haya por lo menos un pájaro que pueda prescindir de todo nido. El destino es de aire, las brújulas señalan uno solo de sus hilos, pero la ausencia necesita otros para que las cosas sean su destino de aire. La palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. Hay que inventar respiraciones nuevas, respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas, respiraciones que inhalen además las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución entre la bruma, respiraciones que acompañen a aquel que las respire, respiraciones hacia adentro del sueño del amor y la muerte. Y para eso hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes y un pensamiento que pueda respirarse. Y si aún faltara algo, habría que inventar también otra forma más concreta del hombre. No se trata de hablar, ni tampoco de callar. Se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Quizá cuando transcurra todo, también la palabra y el silencio quede esa zona abierta como una esperanza hacia atrás. Y tal vez ese signo invertido constituya un toque de atención para este mutismo ilimitado donde palpablemente nos hundimos. No tenemos un lenguaje para los finales, para la caída del amor, para los concentrados laberintos de la agonía, para el amordazado escándalo de los hundimientos irrevocables. ¿Cómo decirle a quien nos abandona o a quien abandonamos que agregar otra ausencia a la ausencia es ahogar todos los nombres y levantar un muro alrededor de cada imagen? ¿Cómo hacer señas a quien muere cuando todos los gestos se han secado? Las distancias se confunden en un caos imprevisto, las proximidades se derrumban como pájaros enfermos y el tallo del dolor se quiebra como lanzadera de un telar descompuesto.
o cómo hablarse cada uno a sí mismo, cuando nada, cuando nadie ya habla, cuando las estrellas y los rostros son secreciones neutras de un mundo que ha perdido su memoria de un mundo. Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de los otros lenguajes, la imperturbable síntesis de las tierras arrasadas, o tal vez crear un habla de intersticios que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra, y las ignotas partículas sin codicia. Un caos lúcido, un caos de ventanas abiertas, una confusión de vértigos claros, donde la incandescencia se construye con el movimiento total de la ruptura. Viajar por las líneas que se quiebran a cada instante y rodar como un émbolo sin guía hacia los núcleos aleatorios de las cancelaciones primigenias. Tocar las vértebras sin eje, los círculos sin centro, las particiones sin unidad, los choques sin contacto, las caídas sin escuadra, los pensamientos sin quien piense, los hombres sin más rostro que su dolor, y recoger allí la ley de lo casual, la norma de lo imposible. Cada forma es un borde cortante del caos, un ángulo perplejo de sus ojos abiertos, los únicos abiertos, porque el caos es la tregua de la nada, la lucidez sin compromiso, la intersección aguda de un espacio sin interés por los objetos y de un tiempo pensante. Roberto Juarros, poeta y ensayista argentino, nació en Buenos Aires en 1925. Graduado en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de Buenos Aires, fue ensayista, traductor y crítico literario, colaborando en diversos medios en la Argentina y en el extranjero. Miembro de número de la Academia Argentina de Letras y catedrático universitario por más de 30 años, recibió numerosos premios. La parte más importante de su obra está reunida bajo el título Poesía Vertical. Falleció en Buenos Aires en...
para correr hacia el mar vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo en una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, viviendo sin después ni adiós ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color quizá perdido, para correr hacia el mar vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo en una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, viviendo sin después ni adiós ni olvido. Sábado fue, y capricho el beso dado, capricho de varón audaz y fino, mas fue dulce el capricho masculino. A este mi corazón lo ves no alado. No es que crea, no creo, si inclinado sobre mis manos te sentí divino y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, mas juega y rueda el dado. Yo soy esa mujer que vive alerta, tú el tremendo varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río y más se encrespa mientras corre y poda. Me resisto, mas me tiene toda, tú, que nunca serás del todo mío.
monte sin flor, indiada y toldería, campos de espinas, amargura, sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Gringos te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente de este Chaco que hice yo. Yo te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Chaco Montaraz, todo Redomón, fui mujer entera. Tu tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña. Vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña. Hace 25 años, es decir, en 1972, tuve la suerte de llegar a México por primera vez. Y debuté en el programa de Jacobo Zabludowski, porque se enfermó don Pedro Vargas, que era el invitado de esa noche. La primera llamada que llegó al estudio fue de José Alfredo Jiménez, que me dijo: yo quiero ser tu cuate. Y si José Alfredo Jiménez me decía: yo quiero ser tu cuate, me lo estaba diciendo México, porque José Alfredo fue, es y será México.
Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. José Alfredo Jiménez. Y hasta aquí llegó Costumbres Argentinas, un programa sobre costumbres y cultura argentina, con la conducción de Marcela Barrientos. Nos encontraremos contigo muy pronto.